Pero en esta noche quiero compartir con ustedes también un pasaje. El domingo pasado se acuerdan que compartí un pasaje bien conocido de Juan 15 y hoy quiero compartir otro pasaje seguramente más conocido y seguramente también habré predicado varias veces sobre esto. Pero tanto el del domingo pasado como este me propuse decir, yo sé que he predicado otras veces, ni miré lo que prediqué anteriormente, sino voy a empezar a preparar de cero igual. Y pasó lo mismo con este texto, ni miré lo que tenía antes, tengo 2 o 3 veces seguramente, 2 o 3 de estos archivos. Dije, no, voy a empezar otra vez de cero, a ver qué me dice de vuelta el texto, porque siempre hay cosas nuevas y hay otra forma de poder apreciar la palabra del Señor. Y este es igual, ¿sí? Y quiero compartir, y ustedes todos conocen, debe ser una de las historias que Jesús contó, de las más conocidas que hay. Pero a su vez de unas historias más preciosas que el Señor Jesús contó. Una parábola es, ¿sí? Donde enseña mucho. ¿Saben? Una parábola siempre tiene una idea central y una enseñanza principal. Y uno debería concentrarse siempre en esa enseñanza principal, pero de ella muchas veces también desprenden esa enseñanza secundaria, que también es lo que también intento hacer a través de esta predicación. Y oro que el Señor pueda estar hablando a sus vidas en esta noche, como también habla a mi vida cada vez que me siento a preparar la palabra, a preparar el mensaje, ¿sí? Y la palabra la encontramos en Lucas, capítulo 15. Sí, por favor. Leemos el texto. Primero Lucas 15. Sí, Lucas 15. Versículo 11. ¿Lo tienen ahí? Amén. Contestaron fuerte. Estamos mejor, sí. Amén. Dice así. Jesús añadió: cierto hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos le dijo al padre: Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. Y él le repartió sus bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntándolo todo, partió a un país lejano y allí malgastó su hacienda o su herencia, viviendo perdidamente. Cuando le había gastado todo, vino un gran hambre en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se acercó a uno de los ciudadanos de aquel país, y él le mandó a su campo a apacentar cerdos. Y él deseaba llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Entonces, volviendo en sí, dijo: ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra? Pero yo aquí perezco de hambre. Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Hazme como uno de tus trabajadores. Levantándose, fue a su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión por él y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti, porque ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus siervos: pronto, traigan la mejor ropa y vístanlo. Pónganle un anillo en su mano, sandalias en sus pies. Traigan el becerro engordado, mátenlo y comamos y regocijémonos. Porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a regocijarse. La historia sigue. Yo quiero cortar acá. Posiblemente la hagan 2 partes, pero voy a hablar sobre el padre, un padre amoroso, sería el título si quiero poner, un padre que ama en esta hora. Hay otra forma de entrar a este texto y tiene también otra enseñanza respecto al hijo, pero es secundaria. Así que hoy la voy a dejar de costado. El segundo hijo. Vieron que había 2 hijos.
¿sí? En la historia. Y ahora entra de vuelta el segundo hijo. Pero quiero dejarlo por ahora, no tratarlo. Lo haré posiblemente en alguna otra, pero de esto quiero hablar en esta noche. Este cuadro, que ven acá, sí, este cuadro fue pintado por Rembrandt, un pintor famoso de hoy conocido como Países Bajos, antes diríamos de Holanda. Me gusta más Holanda, pero bueno, no se dice así, sino se dice Países Bajos hoy. Y retrata esta historia, ¿sí? De una forma preciosa, un cuadro que está pintado alrededor del año, en el año 1662. ¿Sí? Hoy se puede ver en el Museo de San Petersburgo, yo no me acuerdo cómo se llama, un museo muy famoso en San Petersburgo, Rusia, donde está expuesta la obra. Y el tamaño es impresionante porque tiene algo así como 2 metros por 3 metros más o menos la pintura. Es gigantesca, no es un cuadro, sino es una pintura que es un mural directamente. Y es preciosa como el autor juega con las luces. Como ven ahí, el centro de la luz está entre el padre que abraza a su hijo, el hijo allí postrado, rapado, harapiento, roto. Y bueno, ilumina a otra persona más allá, que es toda una historia, pero no importa, no es ahora eso. Pero yo me acuerdo que cuando lo vi, lamentablemente nunca pude verla en vivo a la pintura, nunca fui a Rusia, así que no la vi. Pero sí, me acuerdo en Alemania, me impresionó en un lugar donde fuimos con Olaf, hace ya como una comunidad de hermanos que viven en comunidad. Y dentro de uno de los lugares donde entraba, me acuerdo que había un cuadro, el tamaño real de la pintura. Y cuando uno la ve en tamaño real, impacta mucho ese cuadro. Y me encantó mucho por lo que transmite, ¿verdad? Y de esto quiero hablar en esta noche. Saben que se han escrito libros de esta pintura, ¿sí? Y lo que significa y lo que transmite y todo eso, jugando entre la pintura y el texto bíblico, porque de eso se trata el cuadro. Así que, pero bueno, eso quería dejarles que le quede guardado, así cuando ven esto le hace acordar esta historia, ¿no? La historia del hijo pródigo. Ahora no miren tanto el cuadro, después lo miran en internet si quieren, lo dejamos ahí porque es lindo, ¿verdad? Y nos recuerda cuánto el Padre nos ama, y eso quiero hablar esta noche. Pero todo empieza en realidad, de este capítulo 15, Jesús va a hablar 3 parábolas. Va a enseñar 3 parábolas en este capítulo. Si ustedes lo ven, nosotros empezamos a leer el versículo 11, pero los primeros 10 versículos está tratando 3 parábolas. Y la razón de por qué Jesús va a hablar de esto es, justamente lo encontramos en el versículo 1 de este capítulo 15, porque dice: todos los recaudadores de impuestos y los pecadores se acercaban para oír a Jesús. ¡Wow! ¡Qué audiencia tenía Jesús! ¿Verdad? Toda la gente que nadie quería saber nada, la gente que despreciaba, todos los recaudadores de impuestos y los pecadores directamente. Y los pecadores eran los que venían a escuchar a Jesús, ¿sí? Y dice, versículo 2, y los fariseos y los escribas, la gente religiosa, la gente bien, la gente que se comportaba bien, la gente respetada de la sociedad, posiblemente la más respetada de la sociedad judía de ese tiempo, murmuraban: este recibe a los pecadores. Y para respetar, no solo los recibe, se le ocurre sentarse a la mesa con ellos, come con ellos. ¿Qué locura es esta? ¿Cómo se va a contaminar de tal forma? No dice eso, estoy diciendo yo, porque era la traducción de todo el texto. Gracias. Esto es la cosa que Jesús ahora va a responder a ellos. Y no le responde directamente, sino le va a enseñar a través de 3 parábolas. ¿Sí? Y que tiene que ir un poco pensando con lo que contó hoy Claudia, porque va a hablar sobre la parábola, ¿se acuerdan? De la oveja perdida. Eran 100 ovejas, no voy a cantar, no se preocupen, pero hay una canción y todo muy famosa, ¿sí? Pero que se pierde una y quedan las 99 y el pastor va tras esa sola que se perdió. Habla de la moneda perdida, ¿sí? Una mujer que pierde una moneda y queda toda vuelta a la casa hasta encontrarla, y las dos terminan con el gozo de que encontró lo perdido y la felicidad de lo perdido fue hallado. El gozo que hay de un pecador que se arrepiente. Un poco lo que Claudia contaba en eso. Y esta última palabra, posiblemente la más completa de todas, ¿sí? Porque hay muchos más matices en esta parábola, donde Jesús va a hablar, ya es alguien que por decisión propia se pierde.
Y es un hijo. Y es una relación de las más profundas posiblemente entre un padre y un hijo. Y de esto habla estas palabras. Pero esto nos enseña también, hermanos, de, nos guste o no, qué tipo de personas son las que vienen a Cristo. Y esto no ha cambiado. Hace mucho tiempo, eso conté alguna vez, habré contado. Hace mucho tiempo yo estaba, yo no sé, ya era muy joven. Estaba, me acuerdo, en el negocio que era en ese momento, el negocio era chiquito al lado. Yo ahí en el centro, yo estaba en un escritorio, me acuerdo, y viene un hombre muy conocido acá en Virasoro. Y se sienta a mi escritorio y no sé cómo sale la conversación y de la iglesia que yo le invité, no sé qué. Y me dice, no, yo a tu iglesia no, ni voy, ni loco voy a ir. O sea, ahí van todos, todo manga de pecadores, uno peor que el otro. Y yo primero me chocó, ¿no? Porque uno le choca cuando dicen así, uno sabe que es pecador, pero otra cosa es que alguien te diga que son. ¿Verdad? Uno puede reconocer sus debilidades, pero que alguien te lo haga saber en la cara. Pero en el momento reaccioné y le digo, tenés razón. Pues justamente, esos son los que yo no necesito, justamente esos son los que necesitan de Jesús. Los que están ahí son todos pecadores, pero que están siendo cambiados. Se trata de eso, hermano. Son esas personas que Jesús busca. El único requisito para venir a Cristo a fin de cuentas y la única cosa que traemos a los pies de Cristo son nuestros pecados. Ninguna otra cosa más. Porque aquel que cree que tiene algo para darle a Dios, y ahora vamos a ver, que tiene algo para ofrecerle a Dios, su propia justicia, lo que cree que es bueno en su vida, lo que está bien. El Señor, mira, yo soy mejor que fulanito, yo soy mejor. Porque eso pasaba con estos fariseos y escribas. Ellos creían que eran mejores. La superioridad moral o religiosa es una de las cosas más terribles que puede haber en el corazón humano. El creerse superior porque te crees mejor en algún sentido, automáticamente te hace juez del otro y te hace poner a otro a un nivel más abajo. Pero aquel que realmente ha encontrado a Cristo sabe que nunca puede subirse ese escalón. Porque si está sentado a la mesa del Padre, es solamente por la gracia que hay en Cristo Jesús. Es solamente porque el Señor perdonó sus pecados. Si hay alguien aquí en esta noche que cree que merece estar aquí, que merece sentarse a la mesa del Señor, que no es tan malo para que Dios lo condene al infierno si fuera por él solo, ese alguien está perdido, peor que el peor de los pecadores. Porque si hay algo que nos extravía y pierde es creer que nosotros podemos, nosotros sabemos lo que es mejor. Y eso es muy humano. Y ahora vamos a ver del corazón humano de creerse un poco mejores que el resto. ¿Saben? A través de la historia de la iglesia, ese ha sido un gran problema para la iglesia. El ponerse de jueces superiores o ponerse en un escalón más arriba. Cuando es verdad, sí, nos corresponde juzgar en amor y levantar la voz ante la injusticia, pero nunca como jueces, sino enseñando la verdad que hay en la palabra de Dios. Así que bueno, dicho eso, vamos a entrar ya así al texto y empezamos con el versículo 1. ¿Sí? Y dice, Jesús añadió, porque añadió, esta es la tercera parábola y la última que va a hablar de esto. Dice, cierto hombre, no dice el nombre, como buena parábola, nunca hay nombre propio, tenía 2 hijos. Dice, y en la única que habla sobre uno de los hijos, ese recién va a aparecer al final. Ya no habla más de él. Y el menor de ellos, que va a ser protagonista de nuestra historia, le dijo al padre, Padre, dame la parte de la hacienda o la herencia, algunos textos, lo mismo, que me corresponde. Y él lo repartió sus bienes. ¿Cuál fue la requisitoria del hijo? Padre, dame. Podía haber sido un poco más cortés, o más amable, o más, ¿será que te parece bien? ¿Me puedes dar? No, como vemos, una clara exigencia
de lo que a fin de cuentas es cierto, en ese caso por las leyes judías le correspondía. Podía hacerlo. Dame los bienes que me corresponden. Apela al padre como si fuese que el padre le debía algo al hijo. Qué mala cosa es cuando los hombres consideran los dones de Dios y los regalos de Dios como cosas que le corresponden y que tienen derecho a exigirle a Dios. ¿Sabe? Muchas veces nos relacionamos con Dios de esta forma, creyendo que a Dios le merecemos sus dones. Y hasta exigimos que Dios nos dé, nos haga, nos dé tal cosa o nos brinde tal cosa o solucione nuestro problema. Vamos exigiendo a Dios, olvidándonos que Él es Dios. Y que tanto vos como yo somos simples siervos del Dios creador del universo. Según la ley judía, es verdad que un padre podía repartir su herencia antes de morir. ¿Saben? Vamos a partir de una cosa. Generalmente, ¿cuándo se reparte una herencia? Normalmente es cierto, ¿no? Tiene que morir el testador para que él reciba la herencia los herederos, ¿cierto? Entonces, en cierta forma, lo que este joven está diciéndole al padre es: padre, no me importás vos. Es más, está diciendo: para mí, moriste. Yo quiero lo que vos me podés dar. No me importa tu vida. Yo quiero aquellas cosas que puedo recibir de ti. Aquellas cosas que vos me podés dar. Y eso es un poco lo que el hijo está planteando. Siempre habrá problemas cuando valoramos las cosas, escuchen, más que las personas. Y las escenas distantes más que las bendiciones que tenemos en casa. Este joven quería salir al mundo. Este joven quería conocer las cosas que el mundo tenía. Quería irse lejos del Padre. Quería hacer su propia voluntad. Este joven quería ver la vida como él quería y hacer las cosas, tomar las decisiones de su vida solo él, sin consultar con nadie, sin la mirada atenta y el amor del Padre, sin el cuidado del hermano mayor, sin la casa. Él quería irse lejos y hacer lo que quiere. ¿Le suena? Los más grandes somos los que decimos, ¿no? De verdad, esto es lo que él quería hacer. Y qué triste es cuando valoramos mucho más las cosas que a la gente. Y medimos a las personas por lo que nos pueden dar que por lo que son en realidad para nosotros. Y transformamos una relación que debería ser de amor y sinceridad en una relación de conveniencia pura. Y de tratar de sacar lo mejor de otro, sin importar a las personas. Versículo 13. No muchos días después, el hijo menor, juntándolo todo, partió a un país lejano y allí malgastó su hacienda, su herencia, viviendo perdidamente. Muy poquitos días después que agarró toda la plata que le correspondía. Entiéndanse, y esto también como dato simplemente, que en una herencia en esa época, en la cultura judía, el hijo mayor, que él era el menor, ¿recuerdan? El hijo mayor heredaba el doble que el hijo menor. Entonces, él heredaba la herencia era menos que la del hijo mayor. Y eso es lo que el padre o lo que le correspondía. ¿Tá? Pero simplemente como dato. Ahora, todo lo que tenía, y parece que una familia, por lo que pinta ahí, con suficiente, agarró todo y, como dijo, se fue a un país lejano. ¿Saben? El país lejano no es necesariamente un lugar distante donde tenemos que viajar, porque el país lejano existe primero que nada en el corazón de cada hombre y mujer. Es un lugar lejos de Dios, del Padre. Y empieza dentro del corazón. Alejarse del Señor muchas veces no significa irte lejos físicamente, sino podés estar lejos del Señor, aún en tu propio corazón. Es más, poder estar aún acá adentro y poder venir cada domingo. Pero podés vivir en un país lejano, como este joven.
lejos de donde Dios está y donde el Padre está. El hijo menor soñaba con disfrutar de libertades lejos de casa y lejos de su padre, como le dije, y lejos de su hermana mayor. Si la oveja de la parábola anterior se perdió por cabezadura y la moneda debido a un descuido, el hijo se perdió por voluntad propia. Quería salirse y hacer la suya de su propia voluntad, y con eso seguramente, como cualquier relación, habrá destrozado el corazón de su propio padre. Vemos en esta parábola, mis queridos, un retrato claro de la mentalidad con la que todos nacemos. Esta parábola es una pintura, no solo esa, sino esta, del corazón de todo ser humano que nace en esta tierra. Todos somos por naturaleza orgullosos y tercos. Todos. No nos complace la comunión con Dios. Nos cuesta. No queremos, nos apartamos de Él y nos vamos lejos. Así vivimos. Aún aquellos que le han conocido se alejaron como aquellos que nunca le han conocido. Tratamos de vivir lejos del concepto de la mano de Dios, de la mirada de Dios, donde podemos hacer lo que queremos. Perdemos y en ese proceso, lejos de Dios, perdemos nuestro tiempo, perdemos nuestras fuerzas, perdemos nuestras capacidades y aún nuestros afectos en cosas que no aprovechan. Lejos de Dios siempre es pérdida. Lejos de Dios siempre es dolor. Y a medida que estamos más tiempos lejos de Dios, las pérdidas son aún mayores. Y muchas de ellas las perdemos para que nunca más vuelvan. Por ejemplo, el tiempo. Por ejemplo, las fuerzas. Las esperanzas. La paz. Perdemos lejos del Señor. El hombre codicioso lo hace a su manera. Se va lejos. El esclavo, la lujuria de la suya, el de las pasiones de otra. El que ama el placer de otra. Cada uno pierde sus cosas de la forma que hay en su corazón. Y saben, cada uno tiene una forma diferente que lo aleja del Señor. No todos buscamos lo mismo. No todos buscamos las mismas cosas lejos de Dios. Cada uno tiene aquello que lo lleva lejos y que desea su corazón. Y la forma es diferente. Solo en un punto concuerdan todos. Lo que dice Isaías 53:6 dice: nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino. Así estamos todos en algún momento de nuestra vida. Yo sé que gracias al Señor aquí hay muchos cristianos que han vivido eso. Pero también aquí hay algunos que todavía no han venido a la casa del Padre. Y es a ellos especialmente que en esta noche quiero hablar. Pero no quiero que vos que sos parte del pueblo de Dios, dejes de escuchar también, porque puede haber palabra para ti también en esta noche. Pero este es el caso, a fin de cuentas, de lo que pasa en el Hijo, ¿saben? Lo que estamos estudiando en la escuela bíblica es la misma historia. Lo que pasa con el Hijo, de querer decir, yo me voy, dame mi herencia, me voy lejos, es la misma historia que Adán y Eva, allí en el huerto. Cuando la serpiente le dijo, así que Dios le dijo tal cosa. No. En realidad, si ustedes comen de ese fruto, van a saber qué es el bien y el mal. Lo que ellos querían es ellos decidir, a fin de cuentas, qué es bueno y malo para su propia vida. ¿Y qué les llevó esa decisión en su vida a ellos? ¿Qué pasó? ¿Recuerdan todo? ¿Qué hizo? Se apartaron. Se fueron lejos de Dios. Esa propia rebelión, los que llevó completamente lejos de Dios, los apartó por completo de Dios. De la misma forma que este joven. El pecado nos aparta siempre de Dios y nos distancia de eso. Es el pecado el que nos separa. Isaías dice, 59:2 dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Mi querido, y en esto
quiero que quede claro. Siempre el pecado nos va a terminar apartando de Dios. Fíjese, le leo el texto lo que dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Miren, y esto sí va para todos. Cuando en nuestra vida acarreamos pecados ocultos, eso indefectiblemente, tarde o temprano, nos va a apartar de la presencia de Dios. Nos va a impedir que podamos escuchar su voz y que podamos tener comunión con Él. En el mundo de hoy, donde todo parece que se permite, donde nada se sabe bien qué está bien y qué está mal, aún a veces eso traemos a la iglesia y creemos que podemos vivir una vida como cristianos, pero cargando con pecado todo el tiempo y no dejando aquellas cosas que nos hacen daño. ¿Cuántos casos hay de este tipo en la iglesia? Hasta que se descubre, después explota por los aires y nos damos cuenta de todo el daño que se hizo. Por eso, mi querido, si hay algo en tu corazón, recuerda, el pecado solamente te mata, te daña y te separa de Dios. Así que el hijo pródigo se fue lejos de la casa, ¿sí? Como cualquiera que peca se va lejos de la presencia de Dios. Y dice el versículo 14, y cuando lo había gastado todo, vino un gran hambre en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Ya vivió la vida, como dicen acá, tiró manteca al techo, patinó todo lo que se le ocurría. Sí, hizo percha todo, no tenía un cobre, un peso partido al medio, como dirían, estaba seco. Crocantes, dice hoy, ¿no? ¿Cierto? Está así, todo en esa forma, así estaba, había gastado todo, y vino, dice, un gran hambre en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Pero la vida en el país lejano, lejos de Dios, nunca es lo que promete. La vida cerca del pecado y lejos de Dios, la vida sin Dios, nunca es lo bueno que promete. Escuchen, jóvenes. Bueno, ahora también, ¿no? Pero los más jovencitos que esperan el momento en poder salir de mi casa, de mi padre, donde ya nadie me controla, donde puedo entrar y salir a la hora que quiero, donde puedo hacer mi vida como quiero, la vida lejos de Cristo. Vos podés salir a casa de tu padre, es cierto, y puede ser que no haya nadie que te controle y te llame, ¿a dónde estás? ¿Está viniendo? Puede ser. Pero hay de alguien que no vas a poder escapar. Es de la mirada de tu Padre Celestial. Y es lo que tenés que saber, a pesar de que puedes hacer lo que quieras, tarde o temprano, la vida en el mundo nunca va a ser tan apetecible y agradable como pensás. Siempre te va a traer, como este joven, quebrantamiento y dolor. Cuando lo había gastado todo, eso hacemos nuestra vida lejos del Señor. Gastamos todo. Y muchos hemos venido a Cristo después de haber gastado todo. Gastamos todo, malgastamos lo que nunca fue nuestro. Lo que nunca en realidad nos perteneció y nosotros lo gastamos era del Padre. Todo pertenece al Señor. Creamos o no, todo es de Dios. No es que gastamos de lo nuestro. Gastamos de lo que se nos dio, porque aún la vida es un regalo de Dios. Las oportunidades son un regalo de Dios. Y nosotros la gastamos todo y a veces todavía le podemos decir a Dios, y bueno, yo hago con mi vida lo que yo quiero. Cuando estamos destruyendo aquellas cosas que Dios nos regaló. El pecado promete libertad, pero siempre lo único que trae es esclavitud. Promete éxito, pero termina en fracaso. Promete vida, pero la paga del pecado es muerte. Siempre produce eso en nuestras vidas. El joven pensó que se iba a hallar a sí mismo, pero todo lo que consiguió fue perderse por completo. Cuando se deja a Dios afuera de nuestra vida, escuchen,
la diversión se convierte en esclavitud. Cuando dejamos a Dios afuera de nuestra vida, aquello que nosotros consideramos va a ser diversión, termina convirtiéndose en un tremendo amo que nos esclaviza. Sin Dios siempre es así. El pecado es un duro amo. Y los siervos del pecado siempre lo averiguan antes o después pagando el precio. Este joven se dio cuenta de vivir su vida lejos del Padre, una vida apartado de la voluntad de Dios. Tarde o temprano empieza a pasar factura. Y tarde o temprano se da cuenta. ¿Cuántos de vos, de los que están aquí sentados, han venido al Señor de esta forma? ¿Quién se anima a levantar la mano? Yo vine. Puede ser que a alguno le ha pasado. ¿Quién dice, yo malgasté mi vida y vine al Señor? Allá una valiente se la levantó. Sí, muchos de nosotros. ¿Ven lo que están así? Por las dudas para el resto. No crea que acá estamos los mejorcitos. Acá estamos los que nos equivocamos. Acá estamos los que nos dimos cuenta que hicimos mal. Pero como este joven se va a dar cuenta ahora, el Padre le ha dado una nueva oportunidad. ¿Dónde me quedé? El pecado es un duro amo, le dije, y la consecuencia, comenzó a pasar necesidad. En la vida, tarde o temprano, lejos de Dios, empezamos a pasar estrechez. La bancarrota se hace visible en nuestras propias vidas. ¿Sí? Y realmente, bancarrota emocional, bancarrota en la familia, económica y de muchas otras formas. En algún lado se ve la consecuencia de nuestra propia desobediencia al Señor. Y esto pasaba. Este tipo de necesidad estaba pasando. Pero ahora fíjense qué pasa interesante. Porque, y esto es así el amor del Señor, a veces nosotros no lo entendemos. Miren, dice, Él gastó todo, ¿cierto? No tenía más nada. ¿Y qué pasó justo en el mismo momento? ¿Qué dice ahí? Vino un gran hambre. Él no causó el hambre. El gran hambre vino en toda la región, ¿cierto? Él quedó seco, pero para completar que estaba en su situación liquidada, lo que pasó es que vino un gran hambre. Como decían, sobre llovido mojado. ¿No les pasó alguna vez eso? Es decir, hasta que me equivoqué, para completar todo me sale mal. Y para completar la cosa que yo no manejo, para completar también se pone más complicada. ¿Saben qué es eso? La providencia divina. ¿Saben? Aunque nos cuesta ver, es el amor del Señor. Porque Dios nos está llevando a darnos cuenta de nuestra situación. Porque el problema es que somos tan orgullosos, y este joven era tan orgulloso que no quería reconocer que la situación en que estaba todavía era él su propio causante. Entonces Dios, en su providencia, permitió que venga un gran hambre. Era el amor de Dios obrando, y puedo contar muchos testimonios de esta realidad. Uno de los que siempre más me acuerdo, por supuesto, y todo el mundo conoce, el testimonio de mi propio papá. ¿Verdad? Cuando en los momentos más difíciles de su enfermedad, era justamente eso causó que papá pueda volver al Señor. Muchas veces en la vida nos pasa eso. Ahora la pregunta es, ¿por qué esperamos a que eso suceda? ¿Por qué esperamos a llegar al punto donde todo se rompe y todo sale mal cuando Dios nos habló una y otra vez en su amor? Vení a mí. Vení otra vez a mí, no te vayas de lejos de mí. Y nosotros no, ahí vamos y seguimos. Y se cae una cosa y sucede otra cosa y nosotros persistimos. Y vamos a ver cómo este joven hace exactamente lo mismo que hacemos nosotros. Y dice el versículo 15. Entonces fue y se acercó a uno de los ciudadanos de aquel país y él le mandó a su campo a apacentar cerdos. Y deseaba llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Para que entiendan en este contexto judío, ¿no? Del primer siglo, piensen, un cerdo es un animal impuro. Todavía alimentar a un cerdo era un trabajo sumamente indigno e impuro. Y para querer comer la comida de los cerdos, ya que para nosotros cualquiera es asqueroso, pero en ese peor todavía, en todo un contexto religioso,
legal y aún sanitario, ni hablar, ¿no? Y a esa desesperación. Ahora, uno pensaba, sí, piensen un poco. Sí, ya había gastado todo, ¿cierto? Ok. Para había hambre. Lo que uno pensaría normalmente es, ¿a dónde voy? Y voy a la casa de mi padre, ¿cierto? No. Él se mete más todavía en el mundo. Voy a buscar solución acá. No, ni pensó en el padre. O si no pensó, no dijo nada. Él no quería saber nada con volver, sino que siguió metiéndose más en la mugre, en el error y en el problema. En lugar de poder salir y decir, mira, ha iluminado el camino a donde está la solución. Es fácil. Pero ¿qué hizo él? No, me voy a pedir a la gente de ese lugar para que me dé una mano y me saque, me ayude en esta situación. ¿Y qué le va a la gente del lugar? De cómo es el lugar, lo que hay ahí. Perdón que vean así, basura. Algo que no le va a, al contrario, le va a poner una situación aún peor. ¿Qué hacemos? ¿Qué hace el hombre pecador rebelde en primer lugar normalmente cuando toca fondo? Cuando está mal, ¿busca a Dios? No, dobla la apuesta. Intenta salir por el camino que conoce, de la misma forma. Y aún así buscó en sus propios recursos, con su propia fuerza. Yo puedo. Yo me banco, yo me banco solo, yo voy a salir solo, yo puedo. ¿Escucharon alguna vez eso? ¿Dijeron alguna vez eso? Yo puedo hacerlo. La obstinación del corazón del hombre. Y fue y se acercó a los ciudadanos del país y allí se acercó al lugar incorrecto. Buscó tratar de salir con su propia fuerza. Pero esto es muy común. La persona que tiene problemas con el juego se mete mal en el pozo y dice, el próximo salgo. La última ficha que juego, esta me saca. Y está peor. Y la última, y está peor. Y la última, y está peor. ¿Verdad? El que tiene una relación tóxica, corta y dice, en lugar de decir, voy a buscar, dice, la próxima va a salir bien. Y esta sí me va a hacer feliz. O este sí me va a hacer feliz. Y volvemos a la misma historia de vuelta. Todo destruido otra vez. Y dice, esta próxima, acá, esta funciona, este es el indicado, y vuelve otra vez a la misma. Tratando de salir con su propia fuerza. Y metiéndose cada vez más en el mismo pozo. Porque en el mundo no va a encontrar la salida. Ni allí está la paz. Ni la solución ni el gozo que tu alma busca. Sino solamente un mayor y mayor decadencia. El que está sin esperanza cree que el alcohol o las drogas puede encontrar alivio en la situación, buscando salir de alguna forma del lugar donde se encuentra, pero lo hace lejos del Señor y no puede. Este joven así estaba, allí sentado en el chiquero, en medio de los cerdos, mirando cómo comen, queriendo comer algo de lo que ellos dejan. Y ni eso le daban. Ni siquiera eso. Sé que es como dicen, una hipérbole de la situación de cualquier persona. Es un extremo. Pero pinta tan clara la realidad muchas veces que nos encontramos. Que el ser humano se encuentra. Pero dice el versículo 17. Entonces, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra? Pero yo aquí perezco de hambre. Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Hazme uno de tus trabajadores. Wow, acá pasó algo. De golpe lo que no había pasado hasta ahora. De golpe un rayo de claridad penetra en esa mente tan opacada por el pecado y por la miseria en la que está. Y de golpe él recuerda. Ay, hermano, pensar eso me llena muchas veces y creo que debería llenar esperanza en las personas que conocemos que se han apartado del Señor.
algún día ese rayo de luz va a entrar a sus vidas. Van a poder recordar cómo era antes en la casa del Padre. Y él dice, entonces volviendo en sí, él volvió en sí. Un arrepentimiento, volvió del lugar donde iba, la dirección donde iba, de golpe, al fin ya no piensa más en el mundo, en el país lejano. Ya no piensa encontrar la solución en su entorno. Él volvió ahora su mente al lugar de donde él estaba, donde era la casa de su padre. Cayó en cuenta. Pero ¿qué movió ese cambio? ¿Qué hizo que él de golpe piense en eso? Sin duda fue caer en la cuenta de su miseria, de su situación, ser consciente de su necesidad extrema. Entonces volvió en sí. De la misma manera, cuando el Espíritu Santo aplica a un alma al fruto de la redención de la cruz, primero lo convence de su estado de miseria y de pecado. Lo primero que sucede en la vida de alguien que viene a Cristo, primero darse cuenta de la situación en que está. Que no puede más así. Que necesita un cambio en su vida. Que reconoce que está mal realmente en su corazón. Y volviendo, sí, es el milagro de la gracia divina, sin duda. El Padre ya venía actuando a través de todo eso que vimos recién. Pero ahora la luz del Espíritu empieza a iluminar su mente y su corazón y empieza a darse cuenta de su situación. Y sobre todo empieza a darse cuenta de la impotencia que tiene, de la incapacidad de salir por sus propias fuerzas de su situación. No solamente que está con ganas de comer comida de chancho, sino que no tiene otra opción. No puede salir por su propia fuerza. No hay nada que pueda hacer que pueda cambiar su realidad. Pero alguien sí puede cambiar. Alguien sí puede transformar tu vida. Alguien sí puede sacarte del lugar de donde estás. Y eso es lo que Jesús va a contar a continuación. Él pensó, pensar en un cambio de corazón puede ser el primer paso. La convicción no es la conversión, pero es un paso. En cualquier caso, en una dirección correcta. Lo que lleva a la perdición de las almas muchas veces es simplemente que nunca se piensa realmente dónde uno está. Confesó que su padre era bueno y generoso. Dice, en la casa de mi padre los jornaleros más bajos comen buena comida y viven en un lugar calentito y están bien. Y yo acá, el que era el hijo, estoy acá en esta miseria. Es la bondad de Dios y no solo la maldad del hombre lo que nos lleva al arrepentimiento. Dice Romanos 2:4, o tenéis en poco la riqueza de su bondad y tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. Es, mi querido, su bondad la que te lleva cerca de Él. ¿Cuál fue la resolución del hijo? ¿Qué es lo que, después que pensó su situación, la situación del padre, y reflexionó, dio un paso en la correcta dirección? Dice, me levantaré e iré a mi padre. Los buenos propósitos son buenas cosas, pero solo las decisiones firmes sirven para algo. No basta con querer. Se ha dicho que el infierno está lleno, empedrado de buenas intenciones. Pero todavía en el corazón del hombre, sin duda, aún faltaba para la salvación, para creer en el Señor. Había algo que todavía Dios tenía que hacer. Él había reconocido su pecado delante del Padre y había visto las consecuencias, pero ahora es interesante, fíjense en esto. En la declaración que él hace, leemos de vuelta lo que dice. En la declaración dice, ¿cuántos de los trabajadores de mi Padre tienen pan de sobra, pero yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi Padre. Ahí decide, voy a levantarme y voy a ir a mi Padre. Y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti, ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Hazme como uno de tus jornaleros. Ahora es interesante, fíjense, que ahora, aunque él está volviendo y ya pensó su situación, pero todavía no ha entendido bien la cosa. Y esto nos pasa mucho a nosotros. Ahora él va a decirle a Dios lo que tiene que hacer, al Padre lo que tiene que hacer. ¿Cómo tiene que hacer? Claro, él metió la pata
perdió todo lo que Dios le dio, vivió perdidamente, todas las consecuencias tiene, ahora él va a volver, pero va a volver bajo sus condiciones. Vuelve a la casa del Padre, acá voy a volver haciendo lo que yo le decía a Dios, mira Padre, yo ya no soy digno de ser tu hijo, parece muy bueno, ¿no? Yo no soy digno de ser tu hijo, pero ahora vos haceme un jornalero. Yo ya no soy más tu hijo. De golpe se pasó humildad. Es que él no entendía todavía el amor del Padre. Él creía que podía ganarse el favor del Padre, comportándose de alguna forma y haciendo las cosas. Y diciéndole a Dios lo que tiene que hacer y cómo tiene que hacer. Mira, Dios, yo voy a volver a vos, pero yo quiero que vos me hagas esto y quiero que sea así y que me solucione acá y que esto también me sea mejor y quiero hacer todo esto. Y le decimos a Dios, le ponemos las condiciones para volver. Si vos no me haces esto, Dios, yo no vuelvo. ¿Saben? Parece un chiste, pero me he encontrado con muchas personas con esta actitud de corazón delante de Dios. Una vez hablando también conté, yo estoy quedando viejo, entonces cuento las anécdotas, pero el pueblo que se renueva, así que no pasa nada. Una vez hablando con uno, me acuerdo que dijo, dejé la iglesia hace como 2 años, dejé la iglesia. Ay, ¿por qué dejaste la iglesia? No, porque Dios me había dado un auto y después Dios me quitó el auto. Y yo dejé. Y no fui más. Ahora primera vez que vengo, como diciendo, ahora qué bueno que viniste, más o menos, ¿verdad? Porque Dios me... ¿Desde qué punto yo me puedo poner como el hijo, a decir, Señor, haceme esto? A fin de cuentas es la misma actitud que tenía cuando se fue. ¿Se acuerdan qué le dijo cuando se fue? Dame. Y acá lo que está diciendo es lo mismo, con otras palabras, dame. Haz lo que yo te estoy diciendo. Es simplemente que él, aunque entendía su pecado, y aunque sabía que en la casa del Padre había todo lo que él necesitaba, todavía él no comprendía del amor que el Padre tenía hacia él. Ahora, estaba la intención, y ahora dice el versículo 20, primera parte, dice, levantándose, fue a su Padre. Y ahora sí, porque esto es importante también. Una cosa es, yo puedo decidir, yo puedo querer, pero la fe verdadera actúa. La fe verdadera produce algo. La fe verdadera me hace salir. Él salió del país lejano. Él tuvo que caminar hacia la casa del Padre, dejar el mundo de pecado. Tuvo que levantarse del lugar donde estaba y tuvo que caminar hacia el Padre. Eso hace la fe verdadera. Hay muchas personas que dicen que yo tengo fe en Dios y creen en Dios, pero no cambia su vida. Si no, yo voy a la iglesia, yo soy parte del pueblo de Dios, pero su vida sigue siendo la misma. Eso no es fe verdadera. La fe real, la fe verdadera siempre produce cambios, ¿saben? Cuando el Espíritu Santo mora en la vida de una persona, la vida es transformada. Y la persona es cambiada. Ay, sí, claro que es por gracia del Señor, pero por supuesto también hay un ingrediente del humano actuando conforme a esa fe. Si él hubiera dicho, en la casa de mi padre, sí, allá está re lindo, calentito, buena comida, buen sueldo, y sigue dando vuelta el barro ahí y no se levanta, ¿qué cambia? Creo que muchas veces los cristianos son así. Dicen, no, sí, allá con Dios sí, con Dios esto, aquello, está bien, pero no dejan el pecado ese que los envuelve todo el tiempo. O no cambian, no entregan ciertas áreas de su vida que Dios quiere que cambien. O no rinden su vida por completo al Señor y están dando vueltas, no se entregan por completo. Pero este joven se levantó, ¿sí? Y fue a encontrarse con el Padre. Hay que levantarse, y esto escuchen, hay que levantarse e ir en dirección al Padre. Esto implica dejar el lugar lejano y todo lo que esté conectado con ese lugar que tanto daño nos hace. Dejar, ir, abandonar.
Evitemos el mal llamado arrepentimiento, que no es de esta clase. La acción es la vida misma del arrepentimiento para salvación. Los sentimientos de las lágrimas, los remordimientos, los deseos y las decisiones son inútiles si no van acompañados de acción y de un cambio de vida. Y escuchen, en realidad son peores que inútiles. De manera imperceptible cauterizan la conciencia y endurecen el corazón. Si no accionamos en fe, si no dejamos aquellas cosas que nos hacen mal y simplemente nos emocionamos y decimos, sí, ahí está, yo sé que Dios me está hablando y yo sé que Dios me está diciendo esto y yo lloro y aún me emociono y sé que está, pero sigo la misma. ¿Saben? Eso no es solamente inútil. Eso termina dañándonos y cauterizando nuestra conciencia, porque la próxima vez que escuches, tu conciencia ya no va a actuar. Y ya no vas a sentir que Dios te habla. Y tu corazón va a estar cada vez más duro a lo que la palabra de Dios quiere hablarte. Porque estás rechazando el consejo de Dios y la palabra de Dios que viene hacia tu vida y que Dios te está llamando con amor. Que vengas al Padre. Y ves tras él y dices, sí, yo sé que el Padre está ahí. Pero yo me quedo acá. Y tu corazón será cada vez más insensible a la voz de Dios. Dice, versículo 21. Cuando todavía estaba lejos. Qué hermoso, ¿eh? Su padre lo vio y sintió compasión por él. Cuando todavía estaba lejos. Aún recién había empezado a caminar, estaba acercándose, es cierto, pero todavía estaba lejos. Aún así el Padre ya lo vio. A veces escucho a personas decir, ya, cuando yo arregle esto en mi vida, voy a ir, ¿sabes? Cuando ahí sí cuando yo esto solucione, ahí sí me voy a entregar al Señor. Ahí sí. O cuando pase tal cosa, ahí sí yo me voy a entregar al Señor. Como si fuera que están esperando, está bien cerquita para que Dios le reciba. Pero mi querido, Dios te ve aún cuando estás lejos. Aún allá en tu propia miseria, el Señor en su misericordia te ve. Como bien dijo Agar, Él es el Dios que me ve. Nos ve en nuestra situación, nos ve en nuestras necesidades, nos ve en nuestras limitaciones, en nuestros dolores, en nuestra soledad, en nuestras penurias. Él te ve. Y no se queda mirándote. Él no se queda mirándote, sino que, como vamos a ver ahora, dice, y sintió compasión por él. Y miren, y corrió. Y se echó sobre su cuello y lo besó. Y el hijo que venía repitiendo seguro el versito, que le iba a decir al padre. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Pero el padre ni le escuchó. Ni le contestó a eso que dijo. Pero el padre dijo a sus siervos, pronto, traigan la mejor ropa y vístanlo. Y pónganle un anillo en su mano y sandalias en los pies. Y traigan el becerro engordado, mátenlo y comamos y regocijémonos. Porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a regocijarse. Amén. Aún así, sin duda, el Padre, lo veía en muchos detalles en esto que acabamos de leer, que es precioso. La primera actitud del Padre, lo primero que siente es compasión. Siente
algo que le mueve hacia su hijo. Le siente misericordia, él siente el dolor de su hijo, la situación, ve el estado en el que está su hijo. Y lo acerca a él, y se acerca a él. ¿Saben? No correspondía al padre correr, Aún en esa cultura, el mayor, el de más alto estatus, diríamos, en este caso padre e hijo, nunca corre. Y aún en la situación en que está, ¿a quién le correspondía correr? ¿Alguna duda? Si algún tenía que correr, al hijo. Pero que corre el padre. Así como a Cristo no le correspondía la cruz, pero Él fue a la cruz. Esa cruz nos correspondía a vos y a mí. Ese lugar era nuestro, pero Él fue a ese lugar porque Él nos amó primero. No nosotros a Él. Es Él el que nos busca. Es Él el que nos llama. Es Él el que corre aún a nuestro encuentro. Y se echó sobre su cuello y lo besó. Y tenemos que entender algo. Cuando el hijo le dice esto, dice: Padre, el versito que tenía preparado, he pecado del cielo contra ti, no soy digno de ser un hijo. La pregunta primera que dice: no soy digno de ser un hijo, es que nunca nadie es digno. Él conoció la realidad. Es verdad, nadie es digno de ser hijo de Dios. Somos hechos justos por gracia en la cruz. Él nos hace dignos. Es la obra de Cristo en la cruz. Pero otra cosa, cuando dice: hazme uno de tus jornaleros. ¿Saben cuál fue la respuesta del Padre? Cuando le dice: hazme uno de tus jornaleros, Él ni le presta atención a eso. Sino dice, si usted presta atención, dice: póngale el mejor vestido. Y dice otra cosa muy importante: y póngale un anillo. ¿Saben qué significa eso? Porque dice: ¿qué tiene que ver? ¿Para qué le pone un anillo? ¿Qué le pone? ¿Para que se vea lindo? La señal externa de que pertenecía a una familia, y lo vemos muchas veces en las películas, ¿saben qué es? Y lo usamos nosotros todavía. De alguna forma, la misma historia usamos nosotros. Un anillo tenía un sello, una forma de pertenecer. ¿Sabe lo que está diciendo? Él no es un jornalero, ni es un trabajador. Él es mi hijo. Y al final lo va a decir claramente: porque mi hijo había muerto, pero ahora está vivo. Amén. Este es el amor del Padre. Y creo que sin duda es en este momento, recién allí, en el encuentro entre el Padre y el Hijo, y todo este cuadro que vemos ahí, es donde el Hijo empieza a comprender recién cuánto el Padre le ama. Mi querido, esta es la historia de miles y miles, no solamente de este hijo, pero que se repite a través de la historia de miles y miles de personas. Se ven reflejadas a través de esta historia. Muchos, aún en el pozo de la desesperación, prefieren ignorar el amor del Padre, buscando salir de su situación de sus propias fuerzas. Y puede ser que aquí haya algunos de esos, que vienen y están probando, pero van a tratar de salir de sus propias fuerzas. Otros, aunque entienden en alguna medida y han tenido intenciones en su corazón de volver o venir al Padre, solo se quedan ahí, en intenciones. Sí, yo quería, me gustaría, pero ahí siempre saben que hay un paso que tienen que dar. Hay que levantarse y hay que ir. Es un paso de fe que hay que dar. Pero ahí se queda. Y puede pasar mucho tiempo y uno ve a las personas y parece que va y viene. Y nunca hay una transformación completa, nunca hay una entrega completa. Aún otros han hecho un amago de venir. Pero vienen a Dios, como les dije antes, como el Hijo vino al principio. Padre, dame.
Padre, dame esto, dame aquello. Y cuando Dios no da lo que ellos quieren, sino da lo que ellos necesitan, terminan dejando y alejándose. Y nunca se comprometen, sino que a veces vienen, a veces van, pero siempre buscando de Dios y echando la culpa a otros de lo que les pasa, pero nunca entregando por completo sus vidas y abandonando la carrera. Pero yo en esta noche quiero invitarte, si hay aquí alguno todavía que no ha venido, que ya no vengas diciendo dame. Hay algo que este joven hizo bien. Y fíjense cómo cambió, tuvo que pasar todo ese proceso para que él cambie en algo. Él ya no dice dame. ¿Qué dice? Hazme. ¿Ves cómo cambia? Ya no está exigiendo. Ya está reconociendo y poniéndose como un siervo, diciendo a él, Señor, hazme lo que tú quieras. Pero hazme tú, Señor. No lo que yo quiera, sino lo que vos quieras. ¿Saben? No hay mayor entrega real de aquel que está dispuesto a poder decir, Señor, haz conmigo lo que vos quieras, yo soy tuyo. Y vengo a ti de esta forma, Señor, haz conmigo lo que quieras. Hazme. Haz tu voluntad en mí. Transforma mi vida. Y cumple tu propósito en mí. ¿Saben? Tenemos la cena ahora. Y es verdad, como les dije, hay personas posiblemente aquí que están todavía ahí en el país lejano. Y yo quiero decirte que el Señor te está esperando con sus brazos abiertos. Que Él quiere que vuelvas a casa. Él te ama y que siempre estuvo esperando de que regreses. Pero también posiblemente haya personas aquí que, como esto que escuchamos también, hemos venido a Dios, pero nunca hemos entregado por completo nuestras vidas. Nunca nos hemos rendido a Él. Y saben, y podemos haber pasado años de esto, pero nunca haber dicho, Señor, acá estoy. Hazme un siervo para tu gloria, como dice una canción conocida. Usa mi vida, te entrego mi vida a ti. Haz tu voluntad en mí por completo. Creo que es una decisión que no alcanza de una forma u otra simplemente con pensar, ni con decidir ahí en el corazón, sino con actuar. Este joven, si no se hubiera levantado y no hubiera ido, no se hubiera encontrado con el Padre. Y saben, Dios tiene esa cuestión de una conexión entre lo que hacemos en acción y lo que pensamos también. Y funcionamos de esa forma porque somos seres integrales, todo tiene que ver. Pero necesitamos ir al Padre. Y esa es una acción de fe. Y decirle, Señor, acá estoy. Hazme uno de tus siervos. Quiero dejar de dar vueltas. Y quiero que se haga tu voluntad por completo en mí. Quiero que vos seas mi Padre y entregar todas mis miserias, mis problemas, mis miedos, mis dudas en tus manos. Así que yo les voy a pedir que se pongan de pie y antes de ir a la cena, yo no quiero, y mientras vamos a estar orando todos juntos, y acompáñenme toda la iglesia a orar ahora. Quiero tomarme un pequeño tiempo para esto, no dejar pasar esta oportunidad.
Y quiero invitar, como les dije, ¿saben? Actuamos en fe. Nos movemos en fe. Y parte de eso también es romper. Este joven al salir de ahí tuvo que romper seguro con esas relaciones del mundo que le decían, no, ¿qué vas a volver? ¿A qué si ya despilfarraste todo? Te van a correr de tu casa, no te van a recibir, no va a ser mejor la situación. Y él tuvo que romper con todo eso. Y tuvo que volver a la casa de su padre. Por eso yo quiero que allí donde están podamos cerrar nuestros ojos todos. Señor, te quiero pedir que en esta noche, Dios, tú puedas estar obrando